Hola a todos y a todas. Estamos en un programa Salud a todo Twitch, un programa que dedicamos hoy a la atención primaria. Dedicamos a la atención primaria y vamos a hablar de atención primaria desde perspectivas diferentes. La atención primaria está viviendo una etapa muy complicada, muy convulsa. Están saliendo a ver hacia dónde tiene que ir, qué es lo que necesitamos para mejorar esta atención primaria. Y hoy vamos a tener un programa en el cual hablarán en primer lugar consejeras de salud. Va a hablar la consejera de salud de Castilla y León, Verónica Casado. Va a hablar la consejera de salud de Baleares, Patricia Gómez. Una médica, una enfermera, dos excelentes profesionales, dos excelentes consejeras. A partir de ahí nos vamos a ir a trabajar con las sociedades científicas y vamos a tener las sociedades, dos sociedades de atención primaria, de médicos de atención primaria, la SAMCIC con su presidente Alejandro Pérez, la SEMERGE en Andalucía con su presidenta Rosa Sánchez, y también vamos a tener el vicepresidente de la FAECAP, de la enfermería de atención primaria, y que también vamos a tener a los tres hablando desde las sociedades científicas qué cosas son necesarias para mejorar la atención primaria. A partir de ahí vamos a hablar con pacientes, con ciudadanos. Hemos abordado a pacientes en la calle y nos van a decir qué piensan de cómo es la atención que reciben en los centros de salud. Y a partir de ahí vamos a terminar con la Escuela Andaluza de Salud Pública, Marta García Caballos, que es médica de atención primaria. Estará Mariel Valiente, que es una residente de atención primaria, un poco la nueva gente joven que va a plantear cómo lo ve. Y vamos a tener una enfermera, que es Felisa Gálvez, que es al mismo tiempo viene como enfermera, a pesar de que ella también es presidenta de ASANEC. Por tanto, un placer estar aquí con este programa y vamos a empezar ya con la consejera, la primera consejera, la consejera de salud de Castilla y León, Verónica Casado. Vamos a ver qué nos cuenta Verónica, una gran profesional, sin duda alguna, en la cual nos va a dar pistas seguro muy interesantes y que vale la pena oír. La mejor médico de familia del mundo, que es fantástico, ¿no? Verónica Casado. Ahora no, sigue siendo la mejor médico de familia del mundo. Ahora además es la consejera de salud de Castilla y León. Pero claro, es una persona que tiene una visión de la atención primaria fantástica. Y por tanto, en este programa que lo dedicamos a la atención primaria, queremos que nos haga un pequeño análisis de la atención primaria, cómo está la atención primaria y qué hay que hacer para mejorarla, porque la situación es mejorable sin duda alguna, pero Verónica, ¿tú cómo lo ves? Que eres Bueno, yo quiero la contarte, persona clave en esta historia. primero darte las gracias porque siempre es un placer hablar contigo y de partir y en un tema que para mí es fundamental, que es la atención primaria. También he de decir que uno de los motivos, y había dos o tres, pero quizá uno de los motivos principales era el venirme a la consejería, era porque no me estaba gustando nada la evolución que estaba teniendo la atención primaria y que yo tenía la sensación que tenía poco que ver el sitio al que estábamos llegando como nivel sanitario, como estrategia, como todo, pues no me estaba gustando el devenir que estaba teniendo la atención primaria. Entonces, yo lo que quiero es lo primero decir que nunca se nos olvide lo clave que es la atención primaria. Es decir, la atención primaria es el eje vertebrador del sistema. Una atención primaria fuerte lo que hace es tener poblaciones más sanas, poblaciones que tienen menos factores de riesgo, menos ingresos hospitalarios, poblaciones que tienen mejor esperanza de vida, y eso está demostrado. Hay muchísimas evidencias al respecto. En el año 2015 hubo el observatorio del OMS que nos situaba con 115 indicadores pues entre los tres primeros y siempre con una buena puntuación en diferentes ítems de procesos, resultados y estructura que valoraban, y estábamos pues de Dinamarca, nosotros y Reino Unido pues muy bien posicionados. Es decir, que yo eso quiero que no se nos olvide. O sea, yo quiero que no se nos olvide que somos absolutamente claves para la salud de la población. O sea, y para que un sistema sanitario funcione es algo que quiero que no se nos olvide. Pero una vez que dicho esto, lo que tenemos que ver es qué debilidades y qué amenazas tenemos. Tenemos
debilidades muy, muy importantes que tienen que ver con, bueno, pues que hay muchas actuaciones que tienen muy poco valor ahora mismo en atención primaria, es decir, tenemos equipos de atención primaria con una sobresaturación muy importante. Yo estoy en una comunidad especial porque mezclamos las dos cosas. Tenemos por una parte un núcleo urbano y rurales de núcleos grandes en las que hay mucha presión asistencial, y luego tenemos muchísimos, pues tenemos 3.666 consultorios, o sea, con eso os lo digo todo, con una grandísima dispersión, con núcleos con menos de 50 habitantes, es muy frecuente. Entonces, claro, eso obliga a hacer una ordenación del tema, y nos encontramos por una parte en que en el medio rural sienten que creen, me dicen, ¿tú te crees que nos tienes hiperprotegidos por tener un médico cada 600 habitantes? Y nosotros nos sentimos abandonados. En el medio urbano nos dicen, cuando queremos tener una cita, resulta que tenemos que esperar 3, 5, 7 o 10 días para ver a nuestro médico de familia. Los médicos de familia están absolutamente desmotivados, cansados, aburridos. Entonces, cuando intentas ver qué es lo que está pasando, pues ellos te dicen que están haciendo mucha actividad de poco valor, que creen que les llena sus consultas de cosas con poco valor, y luego la percepción de que tenemos una parte de la población infraatendida, es decir, que no llegamos a probablemente poblaciones que son muy importantes que pudiéramos cubrir bien desde la atención primaria, y otros, por el contrario, sobreatendidos, sobrediagnosticados, sobretratados. Bueno, entonces tenemos ahí una mezcla muy importante. Entonces, el médico de familia se ha convertido como el receptor de todo, y la accesibilidad, que es un gran valor, se convierte en una... Con esta organización que tenemos se convierte en algo completamente arrojadizo, en el sentido de que, como es muy accesible y las necesidades son ilimitadas, pues la demanda puede ser ilimitada. Es decir, que o cambiamos esto o esto va mal. ¿Qué amenazas tenemos? Pues tenemos la amenaza de la población con características determinadas, como puede ser nuestro caso, la infrafinanciación, y sobre todo a mí me parece que es importante el que tenemos una organización muy deficiente. Entonces, estamos en el momento, o sea, yo creo que ahora mismo estamos con una crisis muy, muy importante de la atención primaria, pero si lo jugamos bien, si lo hacemos bien, puede ser una crisis de desarrollo. Entonces, eso, para poder aguantar eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que buscar un nuevo modelo, es decir, modelizar nuevamente la atención primaria, ver qué atención primaria necesitamos, con qué cartera de servicios, qué peso tiene que tener la atención comunitaria, todos los elementos que hemos ido perdiendo a lo largo de los tiempos y que los tenemos que recobrar, porque si no, no vamos a poder. Tenemos que trabajar en la organización interna de los equipos, en la gestión a la demanda. Nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto HADAS, que lo que trata es de que el que hace mejor las cosas desde un punto de vista de la burocracia no es el médico. Y por eso hablamos siempre de la burocratización de las consultas. Lo que yo quiero es sacar de ahí y que lo haga quien mejor lo sabe hacer, y quien mejor lo sabe hacer son los administrativos, no los médicos. Entonces, quizá el objetivo que nosotros siempre buscamos es que lo que puede hacer un administrativo, que no lo haga ni el médico ni la enfermera, que lo que puede hacer una enfermera, que no lo haga el médico, y lo que haga el médico, que sea de calidad y de intentar resolver los problemas que tiene su población. Entonces, yo creo que si trabajamos en la ordenación interna, volvemos a recapitular dónde estamos y cuáles son las herramientas fundamentales, y con una buena financiación, porque la financiación es importante, pero es importante saber en qué te lo vas a gastar. Es decir, no solamente es tener más dinero. Si tenemos más dinero y seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, vamos al total desastre, porque será más dinero, pero no será todo lo eficaz que tiene que ser, y desde luego no dará eficacia de nivel, que yo creo que es lo fundamental. Entonces, ¿dónde hay que posicionar el dinero? Tenemos un problema importantísimo de profesionales. Se ha planificado muy mal en los últimos años, muy mal, o sea, no se ha tenido, yo recuerdo en el año 2005 como presidenta de la Comisión Nacional, yo pedía 2.000 plazas de medicina de familia, porque en los cálculos prospectivos que hacíamos sabíamos que en 10, 15 años íbamos a tener graves problemas y teníamos que ir formando. Bueno, pues eran 1.600, 1.700, pero nunca se llegaba a los 2.000, y bueno, y te contestaban diciéndote, es que las comunidades autónomas no lo piden. Entonces, entre unos y otros, pues lo cierto es que hemos llegado a una situación ya anunciada por los
los magníficos estudios de Beatriz González y de Patricia Barber, que exactamente dijeron en el año 2007 que en Castilla y León íbamos a tener 18 especialidades en precario, y en Castilla y León a día de hoy tenemos 18 especialidades en precario, y entre ellas medicina de familia, con el problema añadido que se nos van a jubilar 1.000 médicos de familia en los próximos 5 años y tenemos residentes en esos 5 años 600. Si se quedaran todos, aún así tendríamos problemas. Nosotros tenemos que reordenar nuestra atención primaria porque tenemos, bueno, pues como te comentaba antes, tenemos un médico por 900 habitantes, uno por 600 en el medio rural y uno por 1.200 en el medio urbano, pero con dos grandes polos. Tenemos más del 31% del cupo de médicos de familia tienen menos de 500 tarjetas, y el 9% tienen más de 1.500 tarjetas, y estar en los extremos es malo para la propia pericia y competencia de los profesionales. Por lo tanto, tenemos un problema que tenemos que hacer una reordenación interna aquí en Castilla y León e intentar, bueno, pues tamponar ese problema que se nos viene encima en los próximos 5 años. Pero independientemente de tener o no el problema, tenemos que hacer una organización interna, tenemos que dar herramientas a los profesionales. La telemedicina se tiene que instalar ya, es decir, tenemos que dar mayores respuestas de telemedicina, tenemos que tener a los profesionales mucho más conectados, todos trabajando en red para intentar dar mejores respuestas y con o sea, ahora nuestra vida está en los móviles. ¿Y por qué esto no lo podemos aplicar a la atención primaria? Pues tenemos que hacer medicina del siglo XXI y no del siglo XIX, que es la que estamos haciendo ahora. Entonces, si intentamos reordenar, si intentamos organizar, si intentamos modelizar el modelo que es más operativo, que es que ya está, o sea, que es que ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque hay miles de estudios que nos dicen dónde está la potencia de la atención primaria. Está en la longitudinalidad, en la globalidad, está en la accesibilidad, pero también está en la salud comunitaria, también está en la atención familiar. Todo eso que nos hemos ido dejando a lo largo del camino lo tenemos que hacer, y tenemos que apostar por la promoción de la salud y por la prevención de la enfermedad, sobre todo la promoción de la salud si queremos tener a la población a nuestro lado. Entonces, nosotros vamos a invertir 175 millones en los próximos 2 años, y va a haber mucha contratación de profesionales, pero también de otros profesionales. O sea, necesitamos administrativos, necesitamos fisioterapeutas, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos psicólogos, es decir, necesitamos potenciar otras profesiones que nos pueden ayudar a trabajar todos mejor en atención primaria. Y luego hay que invertir mucho en digitalización, o sea, estamos invirtiendo con muchísimos proyectos. La verdad es que nos dan un montón de premios todo el rato por la aplicación de las tecnologías y el desarrollo de las tecnologías en atención primaria. Tenemos una página web que es SACIL Conecta, que es una auténtica maravilla, que inicialmente era cita previa y ahora se pueden hacer, la población puede hacer un montón de cosas a través de esa página, pero tenemos que llegar a todos los rincones de nuestra comunidad. Entonces, yo creo que si modelizamos bien la atención primaria y volvemos a analizar qué atención primaria necesitamos, si además le damos marco legal, porque yo creo que es fundamental establecer marcos legales que son los que nos permiten luego hacer mejores desarrollos, y si la financiación es una financiación ajustada a conseguir que hagamos bien el trabajo, no que el objetivo sea esa herramienta, sino que sea una herramienta de verdad para conseguirlo, pues yo creo que tenemos una oportunidad, pero no vamos a tener muchas más, y por eso creo que ahora es un momento absolutamente necesario que todos juntos, y además sin rechazos de la administración lo hace todo fatal, los profesionales no quieren nada. O sea, hay que romper eso. Tenemos que estar todos juntos trabajando codo con codo para hacer que la atención primaria vuelva a ser y sea pues lo más potente posible, porque yo creo que merece la pena y nos lo estamos jugando, porque además si nos jugamos la atención primaria nos estamos jugando todo el sistema sanitario. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento clave. Lo has dicho espectacularmente. Está claro que lo vives, lo sientes, lo dices de una manera apasionada, pero la verdad es que lo dices de una claridad, con una claridad extraordinaria, y por tanto yo creo que no tengo nada que añadir porque me salían preguntas para hacerte, pero al siguiente momento lo decías, ¿no? Una nueva organización, un nuevo modelo, con una tecnología clave, con unos profesionales que aporten valor en cada una de sus actividades. Incorporando nuevos profesionales, sin duda alguna, y con una tecnología que nos ayude a lo que ahora tenemos, ¿no? Si tenemos el móvil como una herramienta tan importante, está claro que lo tenemos que conseguir.
Mil gracias, Verónica, como Gracias siempre, a por ti. tu claridad, por tu presencia. Un Gracias a placer, ti. como siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, igualmente. Pues ya hemos hablado con una consejera. La verdad que nos ha dado muchas claves de la idea que tiene muy clara de la atención primaria en Castilla y León, pero en cualquier sitio de España, esa es la clave. Y vamos a ir de consejera a consejera, ¿no? Hablar con Verónica Casado, hablar con Patricia Gómez. Si Verónica Casado es una gran consejera, Patricia Gómez es otra gran consejera. Patricia Gómez es la consejera de salud de Baleares y sin duda alguna un placer hablar con ella, buena amiga, persona a la que tengo un gran cariño y que por tanto sin duda alguna que va a ser un placer hablar con ella. No sé si nos puedes oír, no te vemos, pero te podemos oír, creo, ¿no? Patricia. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, pues nada, te oiremos. Parece que no te vemos en todo caso. Pues pero, no sé por qué, porque no sé por qué. Da igual. Intentaremos ver qué podemos hacer para oírte en ese sentido. La clave, en ese sentido, ¿qué atención primaria crees que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la atención primaria que necesitamos de cara al futuro, ¿no? En estos últimos días has tenido el Congreso de Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en Baleares. ¿Y qué se plantea? ¿Qué hay que plantear para mejorar la atención primaria hoy? La verdad es que lo más interesante es que está en la agenda política, sin duda, pues el Ministerio desde antes ya con la anterior ministra María Luisa Carcedo, ya empezamos con la estrategia de atención primaria y por fin se ha puesto en todas las agendas políticas y ya los consejeros también apretábamos, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, el que haya una voluntad política de fortalecer la atención primaria. Una atención primaria que ha demostrado ser tremendamente resiliente, que ha sufrido muchísimo durante la pandemia, pero que ha dado sin duda respuestas a las necesidades de la población. Yo comentaba la semana pasada en el Congreso de SENFI precisamente que las comunidades autónomas que han apostado por primaria como muro de contención contra la pandemia han tenido mejores resultados que las que han derivado más bien a una atención hospitalaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dado que es de donde se puede dar la respuesta más eficiente, es el nivel de atención más eficiente que resuelve el 85% de problemas de salud de la población, pues creo que tenemos que seguir aumentando la inversión económica, en primer lugar. Y luego yo lo que planteo ahora es hacer grandes bloques temáticos y para el plan de acción, concretando muy bien qué acciones, de quién son responsabilidad y en qué plazo de tiempo nos lo proponemos, ¿no? Entonces hay un bloque clarísimo de profesionales, que yo destacaría 3 aspectos de los profesionales. Si me enrollo mucho me dices, Juan Carlos. Tranquila. Más profesionales, claro, más profesionales, pero ¿cómo podemos tener más profesionales si no los estamos formando? Tenemos que ampliar las plazas MIR, tenemos que ampliar las plazas en las facultades. Luego hay que mejorar también el profesionalismo, ¿no? El sentimiento de pertenencia, el prestigio de una especialidad que para mí es de las más bonitas en medicina sin lugar a dudas. Y luego hay una parte de cambios normativos laborales que probablemente sean más bien competencia de los ministerios, de diferentes ministerios, ¿no? Que permitan jubilaciones parciales, flexibilización de jornada, o sea, temas ya de calado que requieren tocar normativa. Luego está claro que hace falta un entorno facilitador. Por eso nosotros ahora acabamos de aprobar un plan de infraestructuras de 86 millones, que son 9 centros de salud, el de Pollensa, por cierto, también está ahí. Y entonces los profesionales y los ciudadanos se merecen esos entornos más adaptados a las necesidades actuales, ¿no? Y reformados también. En ese entorno facilitado va un plan de inversión tecnológica también, ¿no?
Y luego habría otro gran bloque que serían las reformas organizativas, y ahí hay mucho contenido. Desde la atención de la demanda sin cita. Nosotros ahora estamos trabajando en un call center que en lugar de call center sean administrativos sanitarios, más profesionalizados, que puedan hacer de alguna manera gestores administrativos del paciente. Claro. ¿No? Que es una necesidad sin duda alguna, ¿no? Está claro, ¿no? Muchas reformas organizativas creo que hace falta calibrar bien qué tiempo necesitamos dedicarle a la promoción y a la prevención, porque todavía es una asignatura pendiente, a la atención comunitaria, a la atención proactiva a la cronicidad, a cómo damos respuesta a las residencias y al ámbito educativo. Es decir, la coordinación hospitalaria. Hay un gran paquete de reformas organizativas, pero que tal vez sean más bien competencia de las comunidades autónomas. Casi todo es competencia de las comunidades autónomas. Y luego, pues, yo destacaría otro gran bloque que sería el de formación, investigación e innovación. Que, como sabes, aquí la investigación, pues con el amigo Joan Llobera al frente, ha dado un salto muy importante y es de las cosas que creo que podemos presumir en Baleares, el Gabinete de Investigación de Atención Primaria. Y todo esto pues sería otro paquete. Y otro paquete sería el de la evaluación, porque luego se tienen que evaluar los resultados en salud permanentemente, ¿no? Y bueno, también los profesionales demandan ser más visibles, el tema de la comunicación, tanto interna como externa, pero sobre todo externa, ellos piden que se visualicen mejor su trabajo, ¿no? Y un poco yo creo que la reforma está por ahí, o sea, definir acciones concretas y calendarizarlas. Pues muchas cosas, sin duda alguna necesarias todas. Probablemente la suma de todo el conjunto de medidas es la que va a hacer posible esa mejor imagen de la atención primaria, que no sea solo la visión del hospital, que a veces se lo come todo y lo hemos visto en esta pandemia. Y sin duda alguna te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este Salud a Todo Twitch. Un placer contar contigo, Patricia, y que nos hayas dado algunas claves muy claras de que la reforma no solo son profesionales, y son un conjunto de medidas que sin duda alguna ayudarán a hacer una mejor atención primaria que es necesaria y que yo diría que es urgente en estos momentos. Mil gracias, Patricia, por estar con nosotros en esta tarde. Un placer. Muchísimas gracias. Ya siento lo del vídeo, pero bueno, aquí te veo bien. Pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Y seguimos en nuestro programa. De alguna forma hemos empezado con las dos consejeras. Un poco la visión política es fundamental. En este momento implica una inversión, un modelo, una manera de entender qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Vamos a pasar a un elemento muy importante, que son las sociedades científicas. Las sociedades científicas, antes hablábamos del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en Baleares, pero hay tres sociedades, SEMFIC, SEMERGEN, FAECAP, médicas y de enfermería, y queremos hablar con ellas. Queremos que nos cuenten las sociedades científicas qué es lo que creen ellas que hay que hacer para mejorar la atención primaria, qué es importante tener en cuenta para poder cambiar, poder hacer algo diferente, mejor en estos momentos, ¿no? Y queremos hablar con las sociedades científicas para que nos ayuden a plantear qué hacer y qué no hacer. Tenemos ya a las tres personas que habíamos invitado, Rosa Sánchez, Paco Zegri y Alejandro Pérez, aunque a Alejandro no le vemos, pero seguramente sí que lo oiremos, ¿no? Alejandro Pérez, ya le vemos, perfecto, un placer. Alejandro Pérez, presidente de la SANFI, de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Rosa Sánchez es presidenta de SEMERGEN Andalucía y Paco Zegri es vicepresidente de la asociación de FAECAP a nivel de enfermería comunitaria. Un poco lo que me gustaría que plantearos, ¿qué es necesario hacer en la atención primaria para mejorarla, para generar que los profesionales estén más contentos, para que la población
no solo la quiera, sino que la pida con más fuerza para que todos y cada uno de los actores en esta historia piensen que la atención primaria es el principal motor de este sistema sanitario, y sin atención primaria el sistema sanitario se nos hunde. Cualquiera de los tres, quien quiera empezar. Bueno, pues, Rosa, empiezas tú. Pues si empiezo yo, lo primero que hay que hacer en atención primaria es invertir en atención primaria, o sea, que el porcentaje del presupuesto sanitario que haya un porcentaje que se estima que sea aproximadamente un 25% destinado a la atención primaria. Sin recursos es imposible que la atención primaria pueda desarrollar todas las competencias que tiene asignadas. El otro de los aspectos es ir adaptándonos a los cambios que se imponen actualmente. No podemos trabajar con un modelo de atención primaria del siglo pasado. O sea, tenemos que ir poniendo en marcha cambios organizativos donde todos los profesionales que trabajan en los equipos de atención primaria pues puedan desarrollar todas sus competencias profesionales. Y luego dar visibilidad a la atención primaria, o sea, poner en valor el gran trabajo que realizan los equipos de atención primaria, que han hecho un esfuerzo enorme en esta pandemia y permanecemos invisibles. O sea, hay un nivel de frustración en los profesionales muy importante porque sentimos que no se valora el trabajo que hemos hecho. Y por tanto, mayor visibilidad, más recursos, más dinero, por tanto, más inversión y también una tecnología adaptada a lo que estamos en este siglo XXI, que ya avanzamos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo lo ves, Paco? Coincido plenamente con Rosa en el tema presupuesto. Tenemos un plan estratégico nuevo, hay también un plan de rescate del Ministerio. Sin embargo, son planes que se suceden a lo largo de los años y que no traen ningún dinero extra para atención primaria. Al contrario, el presupuesto se recorta cada año más, ¿no? Solo estimamos que a nivel nacional haría falta unos 4.000 millones de euros en 4 años, solamente para personal, ¿no? Nos hacen falta más de 7.000 médicos en jubilaciones. Y sin esa cantidad de médicos de familia, mantener la calidad y de atención es muy difícil, ¿no? Yo el ejemplo que me gusta poner siempre es el restaurante o la cafetería que en verano pone una terraza de verano. Si siguen con un solo camarero, que tiene que tener más terrazas, más mesas, es muy difícil que preste calidad, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Por tanto, necesitamos más recursos, como dices. Has dicho 4.000 millones, ¿no? Has dicho eso, ¿no? Es que las cifras... 4.000 millones. 4.000 millones, ¿qué harías, Paco, tú con esos 4.000 millones? Bueno, estamos totalmente de acuerdo los tres. Yo creo que si nos dejaran a nosotros organizar nuestra atención primaria, la haríamos con mucho éxito porque identificamos los problemas y lo venimos identificando desde hace ya muchos años, pero los políticos parece ser que no escuchan, ¿no?, a la atención primaria. Ha sido necesaria una pandemia para darse cuenta verdaderamente del nivel en el que estábamos, ¿no? Esa crisis económica que sufrimos, ¿no? Ahora ya unos 10 años mermó toda esa progresión, toda esa inyección de desarrollo que tenía que recibir la atención primaria, y ahora hemos visto pues que hemos dado respuesta a los profesionales, pero a un precio muy alto, ¿no?, tensionado nuestro día a día, ¿no?, pero sí que dando esa respuesta que la población esperaba de nosotros, por otro lado, ¿no? Con lo cual, yo también tengo, no sé si habéis recibido vosotros, pero tengo también una buena noticia, ¿no?, que dentro de esa estrategia que hay de ese plan de innovación y atención primaria, en la reunión que tuvo la ministra, ¿no?, con las consejerías de salud ahora a final del 30 a primeros de octubre, ha habido ahí una declaración de Canarias, que le llaman así, en la que se van a priorizar pues una serie de acciones para antes de acabar este año 2021. Y eso es una nota de alegría, ¿no?, que quiero compartir con todos vosotros. Sí que de ese listado de acciones que se han priorizado, que hay más de 100, se inicia con unas 10 que serán insuficientes, porque queremos y compartimos que las 100 son necesarias, esas 100 acciones, ¿no?, porque si no, no vamos a levantar cabeza y no vamos a ver un desarrollo pleno y claro en la atención primaria. Y sí, después hablamos, como comentaba también María Rosa, ¿no?, hemos de desarrollar al máximo las competencias de todos los profesionales que trabajan en atención primaria, pero desde los sanitarios a los no sanitarios, o sea, desde el médico, la enfermera, trabajador social y administrativo,
porque únicamente así vamos a poder tener un desarrollo con un potencial al máximo de nuestras capacidades y vamos a dar una mejor respuesta y más eficiente a esta población y a las necesidades de la población. Con lo cual, que en esa línea tenemos que ir avanzando todos y sobre todo unidos, ¿no? Que ahora sí que hemos visto que con esta situación que hemos sufrido hemos hecho mucho equipo, ¿no? A la atención primaria también una de las cosas que se destaca es el trabajo en equipo, codo a codo, y eso es un valor también que se ha de resaltar, ¿no? En la atención primaria. ¿Algo que añadiríais, Rosa, Alejandro, a lo que comentaba Paco? No sé si las declaraciones de Canarias, si los planes, como decíais antes, son suficientes, porque probablemente necesitamos algo más que planes, ¿no? Ese dinero que decía Alejandro, por un lado, pero probablemente también necesitamos una nueva organización. ¿Es necesaria una nueva organización de la atención primaria? Sí, yo creo que en eso estamos también todos de acuerdo, ¿no? Por lo que hemos comentado, y de hecho yo creo que hemos participado en desarrollar modelos de atención que den respuesta al desarrollo de competencias de todos los profesionales. En la atención primaria trabajamos en equipo y las respuestas que hay que darle al paciente, bueno, pues pueden ser resueltas algunas por enfermería, otras por el médico y también, por supuesto, las administrativas por los administrativos. O trabajamos todos en equipo, es imposible de poder sacar adelante todas las demandas de la población. Aparte de que, bueno, que habría que trabajar ya no solo con un reparto de tareas entre todos, sino con otro enfoque. O sea, hay que aumentar el tema de cuidado, de educación sanitaria, o sea, hay que potenciar un uso racional de los recursos. Los recursos no son infinitos, entonces cuando atendemos consultas de muy baja complejidad, que casi son síntomas al inicio, eso nos impide atender otras patologías que son más complejas y que necesitan de atención. Yo creo que eso, el enseñar también o el potenciar el uso adecuado de los recursos también es muy importante. Por tanto, actividades de promoción de salud, actividades comunitarias son necesarias y son fundamentales en esa historia, ¿no? Pero también, de alguna forma, lo que es necesario es que la imagen de la atención primaria, lo decíais ahora, sea mejor. Lo hemos visto de alguna forma en esta pandemia, ¿no? Atención primaria ha hecho de elemento de contención de muchos aspectos en la pandemia, pero al final la imagen se va a otro sitio, ¿no? ¿Qué piensas, Alejandro? Mis compañeros y mis compañeras suelen comentar lo siguiente: la población no nos quiere, pero los pacientes sí nos quieren. Es decir, que el paciente que conoce a su médico, a su enfermero de familia, sí quiere a su médico, sí quiere a su enfermero, y nosotros sentimos ese cariño, ese respeto, ¿no? Lo que sí, ya hay una gran falta de información sobre lo que hemos hecho. Se ha denostado mucho el tema de atención telefónica cuando ha sido una solución que no ha gustado a nadie, ni a población ni a profesionales, pero que era necesaria. Y no se ha puesto en valor todo el trabajo que se ha hecho durante ese tiempo, ¿no? El problema de la atención primaria no es solamente la pandemia, viene de una década atrás y viene ligado a esos planes sin ningún tipo de fondo o de presupuesto económico detrás, ¿no? Yo creo que hay cosas que han venido para quedarse y que son útiles y que eso la población lo va a elegir, como la atención telefónica. Si permanece es porque ven que es útil. Y lo que sí no podemos volver es a los ambulatorios de antes, ¿no? Ambulatorios de mucha gente, 60, 70 pacientes diarios, que es lo que estamos pasando ahora. Sin hace falta enfocar más a pacientes crónicos y menos en la demanda aguda, ¿no? Dejar de preocuparnos porque hay que ver al paciente hoy mismo ya, cuando a lo mejor es un problema que puede ser gestionado mediante autocuidado, ¿no? Probablemente esa idea de la visión de la urgencia está matando, entre comillas, un poco a esa visión del paciente más, ese que decías tú, que quiere la atención primaria, que quiere a su médico, que quiere a su enfermera, ¿no? Probablemente. Se confunde lo que es ser accesible con la inmediatez. Es decir, ya todo tiene que ser visto hoy y eso no es así, ¿no? Yo creo que el autocuidado es muy importante y el trabajo de otras categorías en centros de salud que no sean médico de familia es fundamental que desarrollen sus competencias para enseñar a la población qué hay que pedir, cuándo hay que pedirlo. Y en ese sentido, uno de los planes que ha aparecido para la atención primaria implica un papel
de la enfermera como triaje de la visita médica, de la atención que se hace desde las consultas médicas. ¿Cómo lo veis, ¿no? Paco, Rosa, Alejandro, digo porque es un tema que ha generado polémica. De alguna forma, leía, los pacientes quieren ver a su médico y las enfermeras tienen que hacer su labor de cuidados como elemento fundamental. No sé qué es lo que hay que hacer en ese sentido, qué es lo que planteáis, qué es lo que pensáis. Bueno, yo con la experiencia que tengo, que trabajo en Cataluña, con lo cual tenemos una trayectoria, ha sido la comunidad pionera en poder hacer esa atención de demanda aguda con resolución enfermera, con lo cual sí que todos los inicios causaron un cierto conflicto hasta que se conoce el trabajo que desarrollamos las enfermeras dentro de esta actividad. No hacemos más que lo que estábamos hablando, ¿no? Desarrollar las competencias de cada disciplina al máximo de su potencial. Nuevamente es un listado de problemas de salud, muchos de ellos banales, aquellos que tienen un inicio y un fin y un tratamiento básico y elemental, ¿no? Y están todos los problemas de salud protocolizados, con lo cual no hay ninguna duda que si tú sigues esos protocolos llegas al final a un diagnóstico de enfermero y a un tratamiento que puede ser farmacológico o no farmacológico, pero con todas las garantías de seguridad de que si sigues ese protocolo lo estás haciendo bien y asumes ese rol autónomo. Y ahora más con la prescripción enfermera, pues incluso podemos terminar ese proceso, porque antes teníamos que delegar ese tratamiento cuando podía ser un paracetamol, cuando podía ser un ibuprofeno, algo que actualmente los ciudadanos adquieren de manera voluntaria y libre en una farmacia comunitaria, pues tenemos que validar esa medicación con el médico en ese trabajo colaborativo. Ahora, desde el momento que hemos obtenido la receta, la prescripción autónoma, pues podemos incluso terminar ese proceso. La verdad que la experiencia que tenemos en Cataluña es que están súper satisfechos los ciudadanos y saben, ¿no?, que cuando se le deriva por un motivo de visita a su enfermera, va a ser ella quien va a dar atención médica o sanitaria a ese problema que le está planteando, y en el caso de que no pueda resolverlo solo, pues en colaboración con el profesional de medicina que está contigua, porque en primaria una de las cosas buenas que tenemos es que trabajamos en equipo, con lo cual no perdemos tampoco esa visión y esa longitudinalidad en la atención de los ciudadanos, con lo cual la experiencia, por lo que a mí me respecta en Cataluña, es fantástica hoy por hoy. Sé que hay comunidades que se están desarrollando ahora estos proyectos, que como iniciamos nosotros hubo asperezas, ¿no?, y entre los profesionales, pues eso, los compañeros de medicina y de enfermería, pero después cuando se ve el desarrollo que se desarrolla, pues la verdad es que se vive perfectamente bien y es un proyecto que está, pues eso, integrado dentro de las actividades de las enfermeras en este caso. Seguramente con más enfermeras de las que hay actualmente, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues eso es una de las cosas que siempre nos vamos a quejar, ¿no? Que ya comentaba María Rosa, hemos de aumentar los ratios, ¿eh? Las enfermeras, a ver, el protección de enfermería yo creo que está todavía mucho por desarrollar y por ver, porque podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos, pero claro, tenemos una limitación en el número de profesionales, porque si aumentamos las tareas que estamos realizando con el mismo número de profesionales, pues claro, es lo que comentamos, las cuentas no salen, ¿no? Y pensar que tenemos una actividad todavía por desarrollar de una manera muy profunda, que es la atención a la comunidad. Somos enfermeras de familia comunitaria, atendemos a las familias, pero todavía nos queda ese apellido, ¿no?, la comunidad, para entrar verdaderamente, para trabajar mano a mano con los activos de la comunidad, ¿eh? Porque esa orientación también salutogenista, yo creo que es la que tenemos que enfocar, no tanto hacia la enfermedad, sino al bienestar, la salud, ¿no?, estilos de vida, ¿no?, que es lo que van a hacer que nuestra población pues sea saludable, ¿no? Es uno de los temas pendientes todavía por trabajar de una manera así más seria en la atención primaria. Un poco en la línea de lo que planteaba antes Rosa. No sé si queréis añadir algo, Alejandro, Rosa, Alejandro. Bueno, a mí la palabra filtro me gusta regular, ¿no? Yo pienso que un paciente, un paciente, afortunadamente, bueno, pues en Cataluña lleváis muchos años de experiencia con esta consulta y bueno, en Andalucía esto está generando mucha problemática. Yo pienso que un paciente que consulta por una patología leve o con síntomas de inicio, por ejemplo, de un catarro, no entiendo por qué puede acudir a una farmacia y el farmacéutico le prescribe un anticatarral y no puede
acudir a un centro de salud, valorar esos síntomas iniciales un enfermero y mediante autocuidado o con una prescripción básica para los que están autorizados, como puede ser un paracetamol, pues decir lo que tiene que hacer en la fase inicial del tratamiento. O sea, no entiendo esa diferencia. Yo creo que tan competente es un profesional como el otro. De hecho, las sociedades científicas hemos trabajado con protocolos para los farmacéuticos comunitarios y como protocolos para enfermería de forma conjunta con ellos para abordar esas patologías que son banales y que se pueden resolver sobre todo con cuidado. O sea, el objetivo final de esas consultas es que el paciente adquiera competencias o adquiera habilidades de autocuidado para que cuando tenga un síntoma de inicio no tenga que acudir a un centro de salud, sino que él sepa qué es lo que tiene que hacer. Los protocolos andaluces tienen la gran ventaja también de que hemos incluido una parte que es de información para la población, que se llevan impresa y que le dicen qué es lo que tienen que hacer en esos 18 protocolos, que son muy simples, un esguince leve, una picadura, yo pienso que trabajando todo en equipo, al final lo que es que ganamos tiempo para atender de una forma más correcta y con mayor calidad pues las patologías que cada uno puede darle respuesta. Sin duda alguna. Alejandro, tú terminas esta intervención. ¿Qué dirías? Pues la consulta de acogida me parece un adelanto, lo que está dando es accesibilidad y da continuidad. En mi experiencia y nuestra experiencia, el paciente viene buscando a su médico y a su enfermera. Si la tiene su enfermera va a tener mucha confianza y la enfermera tiene competencias para hacerlo, ¿no? Igual ocurre con los técnicos administrativos que son especialistas en sanidad, que pueden dar respuestas que son muy útiles y que acortan tiempo y plazos. Pues ya ven, se puede trabajar en equipo, se puede mejorar, se tiene que avanzar. Os agradezco a los tres haber estado aquí con nosotros, dándonos algunas claves de lo que es necesario. Muchos millones, diferente organización, tecnología, un trabajo no solo familiar, sino también comunitario. Hay muchas cosas que nos ayuden a mejorar la atención primaria en Andalucía, en España, que sin duda alguna lo necesita. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Paco, por haber estado en este Salud a Todo Twitch y habiendo dado las claves desde vuestra visión como profesionales y como desde vuestras sociedades científicas. Gracias por venir, un placer. Gracias. Pues nada, hasta luego. Adiós. Y seguimos en nuestro programa. Hemos hablado también con ciudadanos que han ido a los centros de salud y han escuchado qué es un poco lo que han dicho los pacientes que acuden al centro de salud. Y creo que es importante escuchar un poco lo que dicen, porque realmente a veces esa visión de lo que dicen nos ayuda a entender mejor cuáles son las necesidades de los pacientes, cuáles son las necesidades de la ciudadanía y qué debemos hacer para mejorar esa atención primaria teniendo en cuenta sus puntos de vista. Si os parece, Dani, ¿nos puedes pasar un poco qué dicen esos pacientes? Presencial, porque hay cosas que por teléfono no las puedes explicar. Me parece estupendo porque esto de que hemos tenido, de que no hayamos tenido médicos, me ha parecido fatal. A nosotros nos ha ido fenomenal, la verdad. Venimos a unas curas con él y perfecto. Que estaría mejor que dejen de poner citas telemáticas, que puedas escoger citas directamente. El contacto con el médico es mucho más lejano y entonces ahora al volver a la presencialidad es un trato distinto, es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, no tardaré tanto en coger la cita. Bastante, pero bastante mejor. Me han atendido muy bien, mi médico me ha atendido muy bien, ahora ya tardan menos. Te citan para cuando le dan la gana a ellos y no te ven. Encima te mandan medicina por teléfono, pero ya está. Eso es lo que están haciendo, porque mi hijo ya ha ido 2 veces y aquí está con fiebre y no le mandan nada. Está esperando. Sí, tardan menos, pero sigue igual. No te ven, te dan la cita para el día tal o para el día cual. Hay muchas mesas para atender, pero hay poca gente en las mesas. Así que me parece un poco lento. Yo he pedido una cita ahora y me han dado una cita para
prueba de sangre para el día 26 me la han dado. Mucho mejor porque ya abren por la tarde y hay unos horarios, no son unos horarios tan restrictivos, además lo del teléfono, yo eso no lo veía. Pero la verdad es que estamos contentos. Nos parece fantástico, porque no hay nada mejor que un cara a cara con el médico y contártela, que contarlo por teléfono. Es lo que estábamos esperando todo el mundo, porque por teléfono era un caos total, tardan más o menos igual. Aquí 1 hora para coger una analítica, ¿sabes? Que ahora mismo está empezando, está un poco lenta la cosa. En nuestro programa hemos oído a los pacientes, fundamental en este programa, siempre porque vamos a tener a los pacientes en este Salud a Todo Twitch, y cerramos el programa hablando con 4 grandes profesionales, mi amigo compañero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Sergio Minué, Marta García, médica de familia, sin duda alguna con la cual estuvimos hace un tiempo en un diálogo a 3. Está Maribel Valiente y está Felisa Gálvez. Residente Maribel, Felisa enfermera. Y un poco hemos hecho un programa que hemos empezado hablando con consejeras. Verónica Casado nos ha planteado un modelo muy claro de lo que tiene que ser la primaria y qué no es. Hemos hablado también con la consejera de Baleares planteándonos una serie de hitos, qué es lo que cree que hay que trabajar en diferentes aspectos para mejorar la primaria. También hemos hablado con las sociedades científicas, médicas y de enfermería, que nos han planteado también inversión, organización, tecnología, una atención más comunitaria. Pero no sé, aquí sois 4 visiones que creo que es fundamental plantear, ¿no? ¿Cómo veis? Primero os voy a plantear, ¿cómo veis la atención primaria? Sergio, tú que eres un analista de cabecera de la atención primaria y persona clave en España para poder hablar de cómo está la atención primaria, ¿cómo la ves? Y luego ya hablaremos de soluciones entre todos. ¿Cómo la ves, Sergio? Yo la veo muy mal, pero no es un problema exclusivo de España. Yo creo que el primer error es considerar que nosotros estamos mal y los demás están bien. La prueba está que Estados Unidos ha sacado este año un programa que es el de High Quality Primary Care, que es para dar atención primaria de calidad. Reino Unido tiene una reforma súper importante en esta materia y la propia tanto OMS como OCDE están proponiendo cambios radicales en el modelo de atención primaria. Y en ese sentido, si me permites, yo discreparía profundamente con las consejeras a las que aprecio mucho, que me han precedido en el uso de la palabra, porque yo creo que una de las peores cosas que puede ocurrir es que no es decir mentiras, sino creértelas. Y yo creo que España se ha creído la inmensa mentira de que somos una de las mejores atención primaria del mundo, y no es verdad. Eso surge por algún tipo de estudio, como el famoso de Dayón Kringos en el año 2015, que se basaba en encuestas de opinión de una sola persona, que decía que la atención primaria evidentemente era muy buena. La atención primaria española no es buena ni por presupuesto, no es buena por productividad del número de horas que dedican los profesionales de atención primaria, no es buena por el salario que reciben los profesionales y la estabilidad, y no es buena por el reconocimiento de la población. Y segunda parte de discrepancia en relación con las famosas estrategias, que ahora hay estrategias para todos los gustos como llevamos 20 años, ¿no? Desde la estrategia del ministerio, que solamente ver la portada es de una ranciedumbre absoluta, que a mí me parece muy interesante lo que propone, pero es lo mismo que proponía cuando yo iba a los cursos de la escuela y acababa de terminar la residencia, hace 30 años, es igual. Acuerdos de gestión clínica, protocolos, promoción, prevención, es exactamente lo mismo. Y en ese sentido me parece que ya está bien podríamos decir, de palabras huecas y mucho más de hechos. Se ha hablado del presupuesto y yo no sé quién ha sacado lo del 25%, ha salido, Juan Sergio lo dijo un día, que lo había oído y que, bueno, es lo que todo el mundo dice. Yo me centraría en la propuesta de la Asamblea Mundial de Naciones Unidas año 2019 al acabar Astana, donde lo que proponía es un aumento de un 1% del PIB adicional en todos los países, incluidos los de ingresos altos, para atención primaria. En una mesa redonda que estuve yo de OCDE en julio,
la gente de OCDE volvió a repetir esa cifra, 1% de incremento adicional del PIB. Eso son más de 10.000 millones de euros solo para atención primaria. Todo lo demás, a 4 años, a 28 años, a 170 años, es papel mojado. Para empezar, vamos. Papel mojado. La verdad es que Verónica ha empezado por esa cita que has hecho de 2015 realmente, y lo ha planteado como una línea de buena visión de la atención primaria. Maribel, tú que eres una residente y que empiezas y que estás en los inicios, después del discurso de Sergio, ¿qué dirías? ¿Cómo ves tú la atención primaria desde tu posición? Bueno, yo creo que es difícil añadir algo relevante que no haya dicho ya Sergio, pero partiendo de ahí, es cierto que como residente pues te esperas una cosa y luego ves otra que es un poco distinta, ¿no? Creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue la gran sobrecarga asistencial en las consultas, y eso impide hacer otras cosas que son urgentes e importantes, ¿no? Y bueno, y gran parte de las soluciones ya se han comentado por aquí y Sergio apuntó una importantísima, que es el presupuesto. Creo que si tuviera que destacar lo peor es, por un lado, la falta de oportunidades laborales para los residentes que terminan la residencia, el ver cómo en otros lugares, por ejemplo, la última promoción de residentes que termina tiene una propuesta formativa del servicio de urgencias y una propuesta de contratos, ¿no? Y sin embargo esto no sucede en atención primaria. Sale una promoción entera de residentes y no se les ofrece contratos de larga duración en lugares donde puedan desarrollar aquello para lo que se llevan formando 4 años, ¿no? Sino más bien como contratos esporádicos o con dispositivos de apoyo de cada día en un cupo, que al final eso no es la atención primaria, no es aquello que hemos venido a hacer, ¿no? Y en la misma línea, ya no solo hacia los residentes, a la inmensa rotación de profesionales, tanto enfermeras como médicas. Y lo que nos damos cuenta, nosotros que tenemos el privilegio, entre comillas, de poder estar 4 años vinculadas a un centro de salud, es que la cantidad de gente que pasa por esas consultas lo que hace es intentar hacer la mejor asistencia posible, pero desde luego no hacer atención primaria, porque es imposible hacer una atención primaria sin una continuidad asistencial que se ve totalmente frustrada por los contratos a los que se enfrentan. Eso sería lo que destacaría. Y por tanto, unas mejores condiciones desde la salida como un elemento que también ayudaría a eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Felisa, desde tu visión de enfermera de atención primaria. También eres presidenta de una asociación de enfermería comunitaria. ¿Cómo crees que se puede hacer para mejorar esa atención primaria? ¿Qué es necesario poner encima de la mesa? Felisa, creo que necesitas poner el. Vale, perfecto. Me pongo a hablar directamente. Bueno, yo creo, partiendo de la base que lo ha comentado Sergio del presupuesto, que eso es primordial, porque si no hay presupuesto, estamos como estamos, con muy pocos profesionales para las necesidades de la población. Y bueno, yo tengo 2 visiones, una como enfermera de familia y como enfermera gestora de casos también. Y además soy tan inocente que aún con la edad que tengo me creo toda la filosofía de la atención primaria desde que pensamos, desde que empecé en ella, desde Alma Ata y luego en Astana, y me lo sigo creyendo, ¿no? Y después me doy de bruces con la pared. ¿Por qué? Pues porque las enfermeras, y ya en esta situación de pandemia, que se nos han venido encima muchísimas más cargas de trabajo, pues al igual que el resto del equipo, hemos tenido que dejar de hacer lo poquito que estábamos haciendo de prevención y de promoción. Y no solo eso, sino de acompañar al paciente para resolver sus problemas y para darle respuesta a sus necesidades. Y bueno, y ya lo que ha comentado la compañera residente Virginia. Maribel. Bueno, pues lo que ha comentado ella con los residentes en enfermería, que se están formando enfermeras de familia y comunitaria especialistas, y hay muy poquitas trabajando en su sitio, ni siquiera con contratos malos, que no es lo que se espera. Lo que se espera es que se puedan desarrollar sus competencias en lo que se han formado. Y bueno, no se tienen en cuenta, se está gastando
parte de ese presupuesto mínimo que tenemos en atención primaria en esa formación y no se desarrolla el puesto. Entonces, no sé, desde enfermería nos estamos viendo celestes porque queremos volver a atender al paciente, que el paciente tenga una enfermera de referencia y lo hemos perdido, está dispensalizado todo con las tareas nuevas que nos han caído encima a los pocos que somos, porque sí que han contratado a compañeros, pero no suficiente. Ya partíamos de una base de unos mínimos muy mínimos de la ratio de enfermeras. Entonces ahora, bueno, pues lo que está esperando toda la enfermera es poder tener otra vez a sus pacientes crónicos, a sus pacientes a domicilio, los dependientes paliativos, que es que los tenemos ahí con muchas necesidades que le tenemos que dar una respuesta. Y por eso está la gente también muy cabreada, el ciudadano, ¿no? Porque ni a su médico, pero es que tampoco le damos respuesta a los demás porque no damos abasto. ¿Cómo lo ves tú, Marta? Marta, médica de familia, ¿cómo lo ves tú desde tu consulta de médica de familia en tu centro de salud? Yo veo varios ámbitos, ¿no? A mí me preocupa mucho la perspectiva de la población. Hemos escuchado hace un momento, ¿no?, algunos comentarios de personas. La realidad es que, se ha comentado previamente, ¿no? A la atención primaria le falta prestigio, le falta imagen, y le falta imagen y le falta dinero. Quiero decir, esa imagen no se construye gratuitamente, esa imagen se construye si los centros tienen buena infraestructura, si tenemos buenas plantillas y si podemos dar buena respuesta a las necesidades de la población. Y solo podemos hacer eso si estamos bien financiados. Si nuestras plantillas están bien dimensionadas y si ante toda la ausencia totalmente previsible de vacaciones, de días libres, de días de formación, el centro no se queda prácticamente a cuadros cuando falta uno o dos profesionales, ¿no? Nos falta prestigio también porque un sector muy importante de la población española, el sector probablemente que más capacidad de decisión tiene, son mutualistas. Todo el profesorado, toda la judicatura, fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, toda esta población tiene un modelo sanitario en el que no se contempla prácticamente la atención primaria. Si todas estas personas tuvieran médicos de familia, tuvieran médicas de familia y tuvieran centros de salud, probablemente estarían presionando para que se pusiera más dinero y para que se mejorara esa atención primaria que ahora mismo, francamente, no es la atención primaria que queremos. Ha habido grandes dificultades de acceso y la población lo ha vivido fatal. Y nadie se ha parado a analizar qué es lo que ha pasado, por qué ha habido tanta dificultad de acceso. Nadie se ha parado a pensar, quizá a lo mejor no hemos tenido en cuenta que el hospital era inexpugnable. El hospital, que ya a priori es poco accesible, se ha vuelto completamente inexpugnable. Tú te asomas a la puerta de Virgen de las Nieves y hay un segurata en la puerta, un compañero que no te deja pasar, absolutamente, ¿no? Y los centros de salud, mal que nos pese, a algunos hemos estado siempre abiertos, ¿no? Y esa posibilidad de acercarse a nosotros probablemente ha contribuido en que la sobrecarga haya provocado que la gente haya tenido dificultades de acceso, ¿no? También hemos tenido en cuenta, hay que tener en cuenta que todo recae muchas veces en la misma consulta. Algunas veces cuando hacíamos consulta telefónica llamábamos a los pacientes, ¿qué necesita usted? Pues necesito cita para no sé qué. ¿Qué sentido tiene que un profesional médico esté cogiendo un teléfono o una enfermera para dar una cita? No tiene ningún sentido. Si tú creas un embudo en el que todo va hacia el mismo sitio, al final las demoras son de 3 semanas, ¿no? Eso desde la perspectiva de la población. Luego, desde la perspectiva de los equipos, tenemos profesionales en los que probablemente en toda su vida laboral nadie les haya preguntado qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, en qué se quieren formar, cuáles son sus habilidades, qué pueden aportar al equipo, qué pueden aportar a la administración. Hay una falta absoluta de desarrollo profesional. Absoluta. En todos los años que llevo trabajando, nadie me ha preguntado nunca, oye Marta, ¿qué se te da bien? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces bien? Porque a lo mejor eso puede contribuir al grupo, ¿no? A la administración. Parece que somos personas individuales, cada una metida en nuestras consultas y que no formamos un todo, ¿no? Que no formamos una atención primaria y un sistema sanitario en el que todos podremos aportar de las cosas que se nos dan mejor. Esa falta de desarrollo profesional, esos contratos tan tremendamente precarios, esa falta de estabilidad, de ir cambiando de centro de salud de mes en mes, cada 6 meses, cada 9 meses, genera un desgaste de los profesionales
brutal. Yo tengo muchas compañeras que actualmente me dicen que la carga de trabajo de cada día no son capaces de resolverla en su jornada laboral y que dedican 2 o 3 horas todas las tardes a terminar ese trabajo que no se ha hecho por la mañana. Eso en el hospital se maneja de otra manera. En el hospital todo lo que no cabe en la jornada ordinaria se pone en jornada extraordinaria y muy bien pagado. Nosotros en atención primaria parece que con nuestro voluntarismo podemos asumir lo que no cabe en una jornada laboral. ¿Qué conseguimos? Conseguimos desgaste profesional. Conseguimos profesionales a las que ya no les puedes pedir que se formen, que avancen, que trabajen, porque están totalmente chamuscados, totalmente desgastados. Entonces, si tenemos tanto trabajo que no se puede asumir en jornada ordinaria, asumamos una jornada extraordinaria, pero una jornada extraordinaria al precio que se paga en el hospital, no una jornada extraordinaria al precio que nos han ofrecido, ¿no? Entonces, hay un desgaste profesional, hay una falta de oportunidades de desarrollo profesional y eso se genera profesionales desmotivados. Nunca en la vida conseguirás hacer un buen trabajo si estás desmotivado. Si yo en el último año he tenido 5 enfermeras distintas en mi consulta, 5 enfermeras distintas en mi UAF, en mi unidad de atención familiar, ¿dónde queda ahí la longitudinalidad? Magníficas todas ellas, pero la que más ha quedado ha sido 5 meses. ¿Dónde se queda la longitudinalidad? Que creo yo recordar que era uno de los valores de la atención primaria y que nos permitía atender mucho mejor a nuestra población y entender lo que le pasa. Y luego, escuchando a las consejeras y escuchando a toda la gente importante antes de nosotros, hablar de los móviles, de la medicina, de la telemedicina y de todo esto, me parece que se nos ha olvidado que hay un sector importante de la población, en particular un sector amplio en la zona donde yo trabajo, en la que no está eso en sus prioridades. Parece que estamos pensando en accesibilidad, en nuevas tecnologías, porque suena todo muy bien y se nos ha olvidado otro de los valores fundamentales de la atención primaria, que era la equidad. Lo que no es razonable es que una persona joven de 20, 25 años me pueda pedir cita por el móvil a las 3 de la mañana porque le pica la oreja y una persona mayor que tiene una necesidad de salud presumiblemente compleja no consiga acceder a mí. ¿Dónde está la equidad en la planificación de la accesibilidad? Porque yo no la veo. ¿Dónde está la persona que no tiene teléfono? ¿Dónde están las personas que no hablan bien el idioma? Porque esa es la realidad, esa ha sido nuestra realidad y ese ha sido el mayor sufrimiento que hemos tenido muchos profesionales durante la pandemia. Que un gran sector de nuestra población ha estado completamente oculto porque no han sido capaces de conectar con nosotros, porque las nuevas tecnologías son muy chulas y pintan muy bien en los planes estratégicos, pero no responden a la realidad de una población muchas veces envejecida o con dificultades de manejo de nuevas tecnologías, de idiomas, que se han quedado muy lejos de nosotros. Entonces, a mí eso me preocupa muchísimo más que una persona joven pueda atenderle esa cuestión banal en 24 o 72 horas, que parece que es como toda la importancia de las llamadas de mora, ¿no? Así que hay un problema grave de falta de equidad en el sistema, hay un problema grave de desmotivación de los profesionales y todo eso se resuelve, entre otras muchas cosas, con dinero. Sí, has hecho un discurso duro y contundente, Marta. Es la realidad. Sí, no, sí me encanta. En relación con lo que estaba comentando Marta, a mí me parece muy importante insistir en esto. Hay una canción de Enrique Urquijo que decía: cambiaste tus valores por cintas de colores y una paga a fin de mes. Y yo creo que en cierta manera eso está pasando con la atención primaria. Las cintas de colores son fundamentalmente la fascinación tecnológica que tiene este país. Y la prueba está que la prioridad número 1 del actual gobierno de la nación en su programa electoral en las últimas elecciones era la medicina de precisión y personalizada. En cambio, claro, la atención primaria maneja su tecnología, son las personas. Y en ese sentido, claro, no hay ni un solo euro asignado en el plan de resiliencia del gobierno de la nación de 140.000 millones de euros, ni uno solo destinado explícitamente a atención primaria. Pero al margen de eso, yo creo que no solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de cambio de modelo. Yo recuerdo que en el año 82 mi coche fantástico era el R5 OTS, que era un pedazo de coche, y la televisión de mi casa tenía un mando a distancia que era mi hermano. Y el teléfono estaba en el pasillo de casa de mi abuelo y el tío decía ¿quién? Y todo era maravilloso en aquel entonces, pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría ahora que el modelo de coche que tenemos que tener es ese, sin airbag y sin cinturón,
que la televisión no puede tener un mando a distancia y que evidentemente no podemos tener un teléfono que además podamos mirar cosas por internet. Y la atención primaria no ha tenido ningún cambio en España en 40 años, ninguno. Seguimos con el médico, la parejita médico o médica, enfermero, enfermera. No hemos incluido ningún tipo de profesional. Seguimos con oposiciones, que no se lleva por el mundo, que las oposiciones a plaza en propiedad para toda la vida, que puedes matar y asesinar y luego volver a tu plaza, solo ocurre en España. Seguimos con un modelo de universidad en que en la magnífica estrategia del Ministerio del año 2019 decía que se incluirán los contenidos de atención primaria en unidades docentes diversas. Yo tuve que hacer un capítulo para un libro de comparación de la formación del grado en medicina de familia a nivel internacional. Comparé 8 países, desde niveles altos, me refiero de ingresos, como son todos los europeos, hasta niveles mucho más medianos, como son países latinoamericanos. Todos tenían unidad de medicina familiar en las facultades de medicina, unidades con catedráticos que eran médicos de familia. Y por supuesto, mientras sigamos peleándonos porque la enfermera va a ser filtro o no va a ser filtro, cuando en todos los países del mundo, en el equipo de atención primaria, incluso en Inglaterra, no solamente tienes, y ellos solamente tenían médico y administrativo y la enfermera comunitaria, sino que tienes psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, agentes comunitarios, farmacéuticos, manejadores del panel que se llaman, o gestores del panel, que es intervenir sobre la situación de salud de la población. ¿Cómo es posible que el cardiólogo solo aspire a manejar bien los problemas cardiológicos e incluso solamente las arritmias, como las unidades de arritmias, y atención primaria pretenda atender todos los problemas de todo tipo que pueda tener un paciente, atender en la familia y en la comunidad, actuar sobre los determinantes, promocionar la salud, hacer prevención y al mismo tiempo hacer todo el seguimiento y la trazabilidad de los casos con los mismos? O sea, es completamente ridículo. O sea, realmente la única alternativa, aparte del dinero, es una mutación del modelo de atención primaria en cuanto a relación contractual, a salarios y a profesionales que participan. Y lo demás pues seguiremos dentro de 30 años otra vez en una reunión como esta diciendo que seguimos siendo la mejor del mundo después de Dinamarca. Haciendo canciones de este tipo, ¿no? Claro. Maribel, ¿qué añadirías tú a eso? Después de todo lo que han dicho, ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo con todo y lo comparto plenamente. Y sí que añadiría una cosa sobre la que ando dando vueltas últimamente y que ha salido en varias ocasiones a lo largo de este programa, ¿no? Y bueno, y la voy a nombrar directamente a través de las palabras del consejero de Sanidad sobre las declaraciones que ha hecho de la nueva estrategia de atención primaria en Andalucía, que estrategia a la que no hemos podido acceder todavía, pero bueno, que creo que todo el mundo está como muy expectante, los sindicatos incluidos. Entonces, bueno, en esta estrategia de lo que hablaba, una de las partes, ¿no? Tiene muchas y muchas de ellas merecen comentarse, pero una de ellas decía: promoveremos activos en salud como forma de participación ciudadana en el cuidado de su salud, mediante el mapeo de dichos activos para la salud por los equipos profesionales de atención primaria, ¿no? Y esta idea de la atención comunitaria es una cosa que sale muy a menudo, ¿no? Y yo, como residente de medicina familiar y comunitaria, también aspiro evidentemente a ejercer esa acción comunitaria. Pero sin embargo, me pregunto a raíz de una charla muy buena que dio Sara Calderón titulada Prescripción social, sentidos y direcciones, si es posible hacer una atención comunitaria con una atención primaria desmantelada, ¿no? Y también me pregunto, por ejemplo, cuando hablamos de mapear, ¿quién va a mapear, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace falta para conocer un barrio y conocer sus activos en salud? Porque yo, que llevo ya casi 3 años como residente, no los conozco todavía, ¿no? Y también me pregunto cómo a veces estas estrategias de salud comunitaria son muy mencionadas por los gestores, porque evidentemente todo el mundo prefiere que la comunidad se encargue de cuidarse a sí misma y que así eso no termine generando demanda asistencial. Pero a la vez estos discursos en los cuales el foco se pone sobre la demanda, ¿no? Es que hay que protocolizar la demanda. El problema es la demanda. En un contexto de desinversión creciente en los servicios públicos, pues cuanto menos mosquea, ¿no? Iona Heath, en un libro muy bueno, yo como soy residente y soy benjamina, tío de los grandes, ¿no? Iona Heath decía que no hay que confundir el papel de la promoción de la salud, que corresponde a los profesionales sanitarios, con el de la protección de la salud, que corresponde a los estados y a las instituciones públicas.
Entonces, muchas veces esto de hablar de activos en salud y salud comunitaria, sin tener en cuenta una comunidad que cada vez está más precaria y sin tener en cuenta que esta comunidad a veces está en situaciones de vulnerabilidad muy fuerte, es decir, esta idea de trasladar el cuidado a estrategias de autocuidado y empoderamiento de gente que está en situaciones extremadamente precarias y debilitadas, pues a veces me pregunto si no será un problema, ¿no? Y cómo desde el sistema sanitario debemos responder a ello, ¿no? Y aquí me gusta mucho la propuesta de Trisha Greenhalgh, que es otra de las grandes, cuando habla del advocacy role, ¿no? de nuestro papel como profesionales sanitarios, de representar los intereses de terceros frente a una situación que es injusta o tiende a generar enfermedad. Y me parece que respecto a lo comunitario debemos actuar un poco desde aquí. Por supuesto que hay que potenciar la participación ciudadana, por supuesto que hay que hacerlo, pero también hay que denunciar las condiciones de fragilidad social que tienen detrás. Y otra cosa que añadiría es que, ya que parece, según dice Sergio, que llevamos 40 años en la misma situación, pues que quizá que no nos va a salvar nadie, ¿no? Que la tecnología no nos va a salvar y que desde luego no nos va a salvar nadie si no nos organizamos colectivamente y si no, pues luchamos por aquellas condiciones para poder ejercer la atención primaria que queremos, que al final es de lo que se trata, desde una perspectiva de equidad y desde una perspectiva pública de calidad y universal, que es lo que llevamos repitiendo pues 40 años. Qué bien lo has dicho. Residente, pero muy clara, ¿eh? Quiero decir que, la verdad, dando lecciones por derecha y por izquierda, sin duda alguna. Marta, Felisa Marta, quien quiera, ¿qué añadiríais? ¿Qué hay que hacer? Porque la realidad es, hay muchas cosas por hacer. Un 1% decías tú, Sergio, ¿no? Un 1% del ¿no? PIB. Del PIB. Del PIB. Que eso eran alrededor de 10.000 millones en España, ¿no? Algo así. Exacto. Y para personas, hace un momento, para contratar personas, no para contratar técnicas ni grandes conectividades, como decía muy bien Marta, para que luego los millennials se dediquen a llamar a las 7 de la mañana. No es para eso. Cosa que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Absolutamente. Lo ha contado muy bien Marta. ¿Qué añadirías, Marta? Sí, a mí me ha faltado algo, ¿no? Comentar. Volviendo sobre el tema de la demanda, ¿no? Que parece que centramos la demanda y la demora, y la demanda y la demora. Y hemos escuchado antes comentarios, es que la gente se piensa que es que puede consultar por cualquier cosa, ¿no? Y la gente demanda mucho y la gente consulta mucho. A lo largo de mi experiencia profesional yo he ido mutando, ¿no? Y entonces, después de un tiempo de reflexión y de mucha consulta, me he dado cuenta de que no podemos banalizar ninguna consulta, ¿no? Me reía un poco de lo de me pica la oreja a las 3 de la mañana antes, porque quería un poco transmitir la diferencia en la accesibilidad. Pero en realidad, banalizar motivos de consulta, protocolizar motivos de consulta, que a priori parece una cosa muy interesante. Venga, pues gastroenteritis, venga, te va, cefalea, venga, pues no hay signos de alarma, te va. Al final, ahí podemos acabar perdiendo gran parte de lo que de la verdadera salud y enfermedad, del continuo salud y enfermedad. Si una cefalea llegamos y la atendemos como un episodio aislado de una persona de la que no sabemos nada y se va con un analgésico puesto, quizá la tercera cefalea que consulta por lo mismo, a lo mejor esconde detrás una situación de violencia de género, por ejemplo. O a lo mejor una persona que está consultando por gastroenteritis de repetición, pues detrás lo que hay es un trastorno de la conducta alimentaria. Con eso quiero decir que los profesionales sanitarios, las médicas y las enfermeras, queremos ver a nuestros pacientes en todo lo que le ocurra en su vida. Desde esa gastroenteritis o esa cefalea hasta, por ejemplo, el proceso de embarazo o el puerperio o el final de la vida y la atención a los paliativos. No podremos hacer una verdadera medicina de familia, una verdadera enfermería de familia, si no le damos importancia a esa continuidad y a esa longitudinalidad. Por lo tanto, yo estoy en contra de banalizar motivos de consulta, estoy en contra de protocolizar y de sacar de la verdaderamente importante pequeñas consultas que probablemente detrás tengan mucho más. Con lo cual, quiero ver a nuestros pacientes, quiero ver a mi cupo y quiero entender qué está pasando realmente, qué está pasando detrás.
porque si no, al final nos dedicaremos a tratar resfriados y diarrea y cosas de esas y perderemos lo esencial, ¿no? Entonces, si algo realmente nos caracteriza es que somos especialistas en esa persona que tenemos delante, que conocemos en profundidad, la conocemos a ella, conocemos su contexto, conocemos su familia y de ese modo le podemos ayudar. Esa es nuestra verdadera habilidad. Entonces, si no conocemos a la persona y la perdemos porque la atención se parcela o se separa en lo banal y en lo esencial, perderemos lo que realmente yo le puedo aportar de valor a mis pacientes, a mi cupo, ¿no? Que ese conocimiento profundo y esa detección de lo que se sale de la salud y de lo que permitiría ayudarle a mejorarla, ¿no? Desde una humildad tremenda, porque creo que nuestra influencia en la salud de la población probablemente sea más escasa de lo que algunos pensamos, ¿no? Un minuto nos queda. Hacemos un repaso. Últimas palabras. Felisa, empiezas tú. Yo insisto mucho en que el paciente y la persona tengan a un profesional, a un equipo de profesionales de referencia, porque la confianza en la que se pueden basar y nosotros con ellos es básica y muy importante. No es lo mismo un paciente que cada vez lo ve un profesional distinto que el tener a su médico de familia, su médico de cabecera, ¿no? Su médico de familia, su enfermero de cabecera o su enfermera de familia, que lo va acompañando en todo el proceso y que las enfermeras que hacemos las valoraciones integrales, sobre todo en domicilio, conocemos muchas cosas del paciente, pero si vas cambiando y vas a 3 tareas o como los bomberos apagando fuego, no te da tiempo a ver que ya hay un riesgo de caída, vas a hacer un sintrón y corriendo porque tienes 10 domicilios más y no te da tiempo a ver que la alfombra es con lo que tropieza el paciente y se puede caer, ¿no? Por ejemplo, y entonces es básico el retomar otra vez la personalización, porque las personas tienen que tener a alguien de referencia de confianza y los niños también. En este caso, las gestoras de casos quizás hemos perdido menos la personalización, pero nos han caído encima las residencias, con lo cual tampoco hacemos todo lo bien que deberíamos todo nuestro trabajo, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades de las personas. Porque formar, sí que estamos formadas las enfermeras y tenemos competencia para resolver necesidades desde el punto de vista de los cuidados, pero en equipo. ¿Por qué? Porque hay problemas que no tú atiendes a un paciente o yo voy a un domicilio y cuántas veces me encuentro algún problema que yo no puedo resolver desde los cuidados, pero cojo el teléfono y llamo a su médico. Entonces, mira, estoy aquí, pasa esto, el paciente tiene las constantes o lo he explorado y veo esto, yo llevo en mi maletín esto, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿Cómo? Y es una manera de resolver problemas a las personas desde el equipo de salud, pero claro, si cada día va uno y además no vemos nada más que el puntito por el que nos han llamado o por el que hemos ido, pues así estamos todos un poco cabreados. Pero eso hay que pagarlo, claro que sí. Por eso estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es que... Últimas palabras, Sergio. Una frase, Marta, una frase Maribel, una frase para cerrar. No, vuelvo al principio. O sea, yo creo que el modelo, tenemos que preguntarnos si el modelo de atención primaria que ha tenido tan buenos resultados para los sistemas sanitarios en cuanto a salud, eficiencia y demás, sigue siendo viable de cara al futuro. Y lo digo porque los atributos que hacen que la atención primaria haga tanta contribución al sistema, accesibilidad, longitudinalidad, coordinación e integralidad, yo no sé si siguen siendo actuales. Y con esto acabo, pongo un ejemplo. Todos nos hemos llenado la boca de longitudinalidad a lo largo de la sesión. ¿Realmente estamos dispuestos a permanecer en el mismo puesto de trabajo durante 20, 30, 40 años, que es lo que pasaba en los años 50, 60, 70 del siglo pasado? Ahí lo dejo. Y yo tengo dudas respecto a si los profesionales quieren y también si los pacientes quieren. Y sin longitudinalidad es muy probable que la atención primaria deje de ser tan importante como ha sido hasta ahora. Marta. Bueno, yo sí reivindico la longitudinalidad, al menos más de 6 meses. Quizá 30 años era demasiado, pero 6 meses me parece también poco, ¿eh? Por un lado, y luego reivindico la equidad. Yo creo que se nos está olvidando, que estamos dándole mucho a quien menos lo necesita, que la ley de cuidados inversos la tenemos encima de la mesa de lunes a viernes,
Estamos dedicándole mucho tiempo a quien menos lo necesita y muy poco tiempo a inmovilizados, a mayores, a personas migrantes, a personas que necesitan mucho más de nosotros y no se lo estamos dando, no se lo estamos ofreciendo. Maribel, cierras tú, fíjate, el programa lo cierras tú. Fíjate, bueno, pues voy a aprovechar y en vez de cerrarlo yo, lo va a cerrar Julian Tudor-Hart, que es un gran médico de familia galés que falleció hace unos años, el de la ley de cuidados inversos, que en la consulta 6 del Centro de Salud de Cartuja la tenemos siempre muy presente. Él decía que la complejidad de la medicina familiar y comunitaria no reside tanto en las patologías, sino en su necesaria contextualización, ¿no? En aterrizar los motivos de consulta, por banales que sean, en un paciente concreto con una vida y contexto social que tienes que conocer y tener en cuenta. Así que yo lo único que pido es que nos dejen hacer nuestro trabajo y para ello que las plantillas estén suficientemente dotadas, que el presupuesto contribuya a ello y que sea de una forma pública, universal, de calidad y equitativa con la población. Pues muchas gracias a los cuatro, un placer haberos tenido. Vaya sesión. A Maribel no la conocía, pero un placer haberte conocido, Marta, Felisa, Sergio. Y terminamos este programa de hoy, Salud a Todo Twitch, un programa dedicado a la atención primaria, donde hemos hecho un recorrido, donde hemos tenido muchas visiones, pero que nos han centrado son estos cuatro grandes profesionales que acabamos de ver. Gracias a todos, un placer. Nos vemos la semana que viene a las 8 de la tarde en Salud a Todo Twitch, con un nuevo programa dedicado al dolor. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.